Amigos, seguimos en Andares. Hoy un espacio un poco más amplio para... Estamos arreglando un espacio un poco más amplio para Juan Raúl, dado que hay aniversario del Wilson Ferreira Aldunate, su padre, más allá que es su padre también, dirigente político conocido, reconocido de las filas del Partido Nacional. Pero quiero recordar un hecho que ha recorrido el mundo y básicamente el Uruguay, y que atraviesa todos los partidos, que fue el discurso en la Asamblea General cuando se preveía el golpe de Estado. Adelante con el tape. Vamos a mejorar lo que se pueda el audio y darle todo el volumen que pueda, Flor. 73. Señor presidente, hablando de todo el día de hoy, circularon persistentes rumores que luego terminaron transformándose casi en noticias, según los cuales estaría a punto de culminar, si es que no ha culminado ya, un triste proceso que finalizaría con la violación por parte de Juan María Bordaberry de sus fundamentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a la libertad del público. Si eso llegara a confirmarse, como muchos nos tememos que ocurra, es conveniente decir en estos casos que a Bordaberry y a sus cómplices los juzgará la historia. Y eso es verdad, pero debe agregarse que antes nuestro pueblo oriental de hoy va a exigir su responsabilidad y hacerla efectiva contra el responsable del atentado y sus cómplices. Si esto llegara a confirmarse, nuestro partido nacional, se considerará en guerra contra el señor Juan María Bordaberry, enemigo de su pueblo. Los señores senadores me permitirán que yo, a pesar de que la hora exige emprender la restauración republicana como una gran empresa nacional, me permitirán que yo haga una invocación que me resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma alienta. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la República. ¡Viva el Partido Nacional! Juan Raúl, buenas tardes, buenas tardes. En nuestra casa, nuevamente. ¿Cómo andás? Buenas tardes, buenas tardes. Recién te escucho ahora. Buenas tardes, un gran gusto estar nuevamente en este espacio en común y en un día tan especial. Bien, tenemos unos minutos más. ¿Cuál es tu valoración al día de hoy? Más allá, es difícil dejar de ser el hijo, ver al padre, pero también un dirigente político. Claro, yo recuerdo que eso fue un tema para mí de joven.
¿Soy el hijo de o soy un liderado por? Recuerdo una vez una anécdota muy linda, porque además el interlocutor la entendió. Cuando yo me quedé solo, después de la muerte de Selmar y Michelini, me quedé solo viviendo en Estados Unidos. El viaje siguiente que hizo mi padre lo llevé a ver al senador Kennedy. Y cuando él le da la mano le dice, mucho gusto, soy el padre de Juan. Y en el fondo era como decir, acá no sos el hijo de Wilson. Pero yo la verdad es que ya hace mucho tiempo que dejé de llevar la libreta de almacenero, donde ponía de un lado todas las ventajas que tenía ser hijo de, todas las contras, a uno lo miden con una vara más alta, a veces las cuentas que son para el otro se las pasan a uno. Me dejó de importar tres cominos. Yo soy las dos cosas. No puedo negar que soy el hijo de Wilson y que lo disfruté mucho como hijo. De pequeño, aún en los años que él estuvo en el Ministerio de Ganadería, en casa no hubo ausencia de padre. La falta de tiempo fue sustituida por calidad de tiempo. Y después, muchos años que yo no entendía bien algunas cosas que pasaban. Cuando yo estaba en liceo, cuando estaban preparatorios, en vez de vigilarme para que no me escapara, para no andar militando por ahí escondidas, todo lo contrario, me sacaba de clases. Me acuerdo cuando, bueno, y eso es lo que me ha permitido declarar una cantidad de juicios últimamente, cuando liberaron a Bardesio, cuando un comando del ejército asesina a los 8 comunistas, dirigentes, militantes comunistas en la seccional 20, papá me sacaba de clase para llevarme. Yo recién ahora, con muchas canas, me doy cuenta de que él tenía una idea mucho más clara que yo de la que se venía, de la que iba a tener que atravesar yo de muy joven, y me fue preparando para eso. Y pucha, si habrá sido importante para mí. Y luego pienso en los momentos más intensos de mi vida, los más alegres, los más tristes, los más esperanzadores, los más angustiantes, y siempre haber tenido esa compañía de él, a veces compartiendo lágrimas, pero lágrimas esperanzadoras, A ver, por ejemplo, yo estos días, porque se viene el aniversario del golpe, anduve revisando papeles y encontré, por ejemplo, una carta que mi viejo le manda a mi vieja desde la Embajada de Austria cuando conseguimos asilo político, un par de días después que aparecen muertos el Mar y el Toba, Barredo y Huaytlo. Y la carta termina, la primera carta que le manda a mi madre, termina diciendo, dentro de todo, Juan Raúl y yo andamos bastante bien. No hemos logrado que nos contagien de esa cosa horrible que es el odio. ¿Sabes lo que es para mí hacerme de esto tantos años después? Y yo sé que eso estaba mojado de lágrimas, pero también de yo sigo luchando, no me van a imponer sus reglas del juego y vamos a salir adelante y estas muertes no van a ser en vano. Debo decir también que era muy difícil entender a mi viejo. Tú cortame, interrumpime, porque... No. Pero es muy difícil entender a mi viejo sin la presencia de mi vieja, que era una mujer de apariencia muy frágil, que nunca quiso intervenir en cargos de dirección política. Recuerdo en las elecciones del 71, la invitaron a un programa de televisión y ella dijo, no, el candidato es mi marido. Yo hago mis cosas que son esta y aquella. Bueno. Pero yo tengo, por ejemplo, en el dormitorio una foto de mi vieja
cuando nosotros estamos presos y para un camión de la Guardia Republicana y le dice, señora, tiene que ir presa. Y dice, no, yo ir presa no voy, me tendrán que llevar presa. Y se sienta en el piso y rápidamente se sienta un señor que le agarra la mano y otro y otro y otro y otro. Y cuando Freddy, el fotógrafo, saca esa foto que me regaló hace ya algunos años, hay centenares de personas, es más de una cuadra de gente agarrándose las manos y toda una brigada de la Guardia Republicana que no sabe qué hacer. Entonces, detrás de esa aparente fragilidad, mi madre, es muy difícil pensar que hubiéramos sabido sobrellevar tantos momentos difíciles sin su presencia. Y después, esos gestos que parecían abruptos, que parecían una emoción del momento, y que uno los mira ahora en perspectiva y tenían todo un contenido político, ¿no? Cuando estamos por embarcar al Ciudad de Mar del Plata 2, que nos trae, el año que viene van a ser 40 años, que nos trae a Montevideo, él toma un libro que había escrito yo desde muchacho escribía libros, una cosa increíble, y le pone una dedicatoria a Seregni, y le pone, de memoria, le pone al general Líber Seregni, general del pueblo, por lo tanto, mi general, con todo el afecto de su amigo Wilson, que seguirá siendo siempre su amigo y adversario Wilson, que seguirá siempre siendo su amigo, pero espera no seguir siendo su adversario. El que no quiera entender el contenido de esas cosas es porque no tiene ganas, pero realmente creo que a lo mejor con todo lo que dio se fue en el momento que más lo precisábamos. Es una historia para vos, pero lo es para el Uruguay, es para el colectivo de la sociedad, porque además fueron momentos muy difíciles. A mí, en lo personal, viví otras cosas, pero similares. Mi viejo era peón de tambo y peón de quinta y también le tocó que lo llevaran preso. No tuvo la oportunidad de sentarse como tu vieja porque lo sacaron a puelazo. No señor, estoy faltando a la verdad. Mi padre fue preso y se mamó con el cabo, que lo vino a detener, que era amigo de él. Se fueron los dos mamados para el piquete y de ahí lo llevaron para la 19 de La Paz. Esa es la historia vecinal. Yo agradezco mucho el testimonio y los recuerdos que compartís de tu familia para el colectivo de Andares. Es muy importante hacer un parate cada tanto y recordar cosas que hacen que uno es quién, porque viene de algún lugar. Y sí, ayer el directorio del Partido Nacional organizó un homenaje, yo no fui invitado, no fui, no tienen por qué invitarme, frente al panteón donde descansan sus restos, tampoco pidieron autorización para hacerlo, bueno, pero se les hubiera dado, naturalmente. Pero habían 14 personas, entonces hay gente que me pregunta qué me pareció el discurso del presidente del directorio, Pablo Iturralde. Y en realidad a mí lo más grave no me parece lo que dijo, sino cómo lo dijo y ante quién lo dijo. A los 35 años de muerto Wilson, que el partido que él condujo reúna 35 personas en su memoria, yo sé que suena una frase hecha media panfletaria, pero el wilsonismo sin pueblo es una mentira, es una falacidad, no es así. Y así fue su regreso al Uruguay, y es bueno recordarlo también, porque además hay que pensar
quizás yo lo tendría que haber pensado hace mucho más tiempo, ¿no? Pero hay que pensar que si estamos hablando de cosas que ocurrieron hace 50 años como el golpe de Estado, o hace 40 como su regreso y posterior liberación al Uruguay, bueno, son muchas ya las generaciones que no vivieron lo que vivimos nosotros. Sí, claro. Y entonces, como ha habido todo un esfuerzo por modificar el relato, es tremendo, ¿no? Pero en lo que el actual gobierno llama la transformación de la enseñanza, no, no es una reformita, es la transformación de la enseñanza. Bueno, se discutió para sacar los libros del historiador Carlos de Masi, pero se agregaron libros de Sanguinetti. Hay una murga, creo que son los asaltantes con patente, que dice, es como que el cuento de Batman lo cuenta el Guasón, ¿no? Creo que fueron los asaltantes. Y bueno, ha habido todo un relato que modifica la esencia de algunas cosas que fueron muy importantes, muy importantes. En este momento de cuestionamiento permanente del movimiento sindical, ayer el presidente en un discurso en la Asociación de Dirigentes de Marketing, a donde los dirigentes sindicales tuvieron la cortesía de ir, pero no falta oportunidad para bajar la calle. Bueno, hay que recordar que Wilson, primero que nada, siempre sostuvo que el golpe nació para caer por la huelga general de hace 50 años. La primer misión que él le encomienda a sus militantes juveniles es justamente recoger víveres no perecederos para llevar a los lugares de ocupación de fábrica. Ahora se quiere ilegalizar la ocupación de los lugares de trabajo. Bueno, pero él después cuando regresa recuerda lo que se le debe al movimiento sindical y les manda una carta. Primero habla en un acto el 16 de mayo del 83, después del primero de mayo conmemorado en Uruguay después de la dictadura por parte del Plenario Intersindical de Trabajadores, y él les manda una carta luego diciendo, cuando ya se apronta para regresar, que más allá de coincidencias y discrepancias, no se puede pensar en construir el Uruguay del mañana sin un protagonismo activo. Lo estoy repitiendo prácticamente de memoria y sin prácticamente también, sin un protagonismo activo de las fuerzas sociales organizadas, que en Uruguay se llama, para los trabajadores, la CNT o el PIT dentro del país, que era el espacio legal que había logrado conquistar la CNT, y para los estudiantes, la FEU o la CEP, que era el espacio legal que había conquistado la FEU dentro del país. Entonces, esa actitud de prescindencia y de sostener que el movimiento social organizado no le pertenece la construcción de una sociedad nueva, sino simplemente pelear en una mesa de negociación colectiva por un aumento salarial, bueno, es una visión discutible, pero en todo caso no cabe duda que no era la de Wilson. Yo reconozco que hace muchos años que murió Wilson. No había celulares, no había computadoras, no se hablaba de inteligencia artificial. Entonces hay muchos problemas de aquella época que ya no existen. Hay problemas nuevos que no existían cuando él vivía. No se puede decir, Wilson votaría esta ley con tal y cual modificación, pero sí se puede asegurar que Wilson estaría pensando en determinadas cosas que fueron el punto rector, una reforma tributaria, bueno, que sea
distributiva, no que haga concentrar la riqueza cada vez más en menos manos y así sucesivamente. Juan Raúl, gracias por estar, gracias por compartir los recuerdos. Antes que nada, antes que me olvide, nos tenemos que ir, se nos termina el tiempo, vamos a hablar porque hoy además de Enrique Ortega Salinas, último momento, tenemos la gente de COFE, la gente a los trabajadores que le dijeron una cosa, pero resulta que ahora no le pagan otra. Así que lo vamos a escuchar a última hora. Te vi en la cadena Telesur hace un par de días. Sí, cómo no, sí, ¿sobre qué tema fue? Fue sobre, cada tanto me llaman, fue por el 10º aniversario del papado del Papa Francisco. Y escuché una anécdota que otro día quisiera que la vuelque por acá. Muy Sí, agradable, claro. muy interesante, de cosas que yo Prometo, no sabía, no sabía tu empezar, vínculo con el Papa. prometo empezar con esa anécdota la columna del jueves que viene. Gracias, muy amable, un abrazo. Un abrazo grande.